Hoy tenemos el agrado de contar con una especialista en Derecho Penal Económico. Además, es docente ordinario auxiliar de nuestra facultad y cuenta con un doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, un máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu de Fabra, y es magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal en la Universidad de Barcelona. Es un gusto saludarlo, doctor Armando Sánchez Málaga. Muy buenos días, Alexandra, el gusto es mío. Esta entrevista más que todo es para hablar sobre la ley que amplía la formalización minera, la ley 31388. Eh, lo primero que queríamos consultarle sobre esta ley es tal vez si puede hacer una aproximación normativa de cuáles son las normas implicadas, ¿no? Respecto a los delitos de minería ilegal y cómo esto afecta al medio ambiente, ¿no? De acuerdo, sí, bueno, es importante situarnos en el contexto. La ley 31.388 es una ley que se limita a prorrogar la vigencia del proceso de formalización minera integral. Es una ley que se emite para prorrogar esa vigencia, pero no es la primera prórroga, ya han habido varias prórrogas con anterioridad. En realidad todo se remonta 20 años atrás, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda esta problemática se remonta a la ley 27.651, que es la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal. Es una norma que tiene 2 décadas, ¿no?, de vigencia, y es una norma que fue publicada con un objetivo claro, y era que el Estado incentivara la formalización de los pequeños mineros y de los mineros artesanales, ¿no? Era una ley que buscaba crear un incentivo positivo, ¿no?, para generar algo que es tan difícil generar en nuestro país, que es la formalización en las diferentes actividades económicas, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, esa ley tenía no solo el objetivo de formalizar la actividad económica, ¿no?, sino tenía un objetivo indirecto, ¿no?, que tenía que ver con la protección del ambiente, ¿no? Al hacer formal esa pequeña minería y esa minería artesanal, que si bien es una actividad en principio, ¿no?, de reducida magnitud, es una actividad que se repite mucho y que la realizan muchas personas, ¿no? Y la idea de promover la formalidad es que se cumplan una serie de normas en materia ambiental y se reduzca, ¿no?, ese riesgo de impacto ambiental. Esa era la finalidad hace 20 años, ¿no? Yo me he permitido hacer una pequeña revisión, ¿no?, antes de la entrevista, y he descubierto algunas cifras que por lo menos están actualizadas al año pasado, ¿no? Pero no deben haber variado mucho. Y es que en 2 décadas se han formalizado, han concluido el trámite apenas 1.600 o un poco más pequeños mineros y mineros artesanales, ¿no? Para una norma de alcance nacional en un país principalmente minero, parece que el número es bastante reducido, ¿no? Y por otro lado, en estos 20 años se ha creado lo que se denomina el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Y según la estadística veo que más de 80.000, ¿no?, personas se han inscrito, ¿no?, en ese registro, pero de esas inscripciones, ¿no?, alrededor de las 3/4 partes, me parece, están canceladas, suspendidas o dadas de baja, ¿no? Con lo cual, ¿no?, al menos en términos cuantitativos, ¿no?, el impacto de la ley pareciera no haber sido el que se pretendía, ¿no? Ese es el contexto. Esta norma lo que genera es dar un tiempo, ¿no?, dar una serie de condiciones, ¿no?, para promover esa formalización y que al mismo tiempo el Estado no persiga la actividad que por ilícita podría estar persiguiendo, ¿no?, mientras que dure ese proceso de formalización. Y ahí es donde viene la relación con el derecho penal, ¿no?, y el impacto que esta ampliación o prórroga, ¿no?, de vigencia del proceso de formalización puede tener. Porque uno podría decir, esta es una norma administrativa, ¿no?,
que busca generar un incentivo a la formalización, y eso está muy bien. Pero lo que pasa es que esta norma no la podemos analizar de manera aislada, ¿no? Tenemos que ver cuál es el impacto que tiene en la aplicación de la legislación penal, ¿no? Y esta norma tiene directa vinculación con un delito, ¿no? Ya no es tan nuevo, ¿no?, en el Código Penal, que es el delito de minería ilegal, que está tipificado en el artículo 307A del Código Penal. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver una norma administrativa de formalización de una actividad económica con una norma penal? ¿Qué relación tienen una con la otra? Lo que sucede es que el delito de minería ilegal es un delito económico, ¿no? Y los delitos económicos tienen características particulares que los diferencian de los llamados delitos tradicionales, como el delito de homicidio, como el delito de hurto, ¿no? La configuración del delito económico implica siempre una relación de complementariedad entre la norma penal y la regulación administrativa. ¿Por qué? Por el objeto, ¿no?, de regulación, de prevención en la norma penal, ¿no? En el ámbito de la minería ilegal, estamos hablando de la protección penal del ambiente. Y evidentemente pueden haber algunos criterios que desde el derecho penal el legislador penal establezca, ¿no? El acto contaminante, los actos más graves pueden ser el núcleo de la tipicidad de la norma penal, pero ello no es suficiente. Se tiene que hacer referencia a todo un marco regulatorio de la actividad contaminante, ¿no? Ese marco regulatorio previo está en el derecho administrativo, está en el derecho ambiental. Y si no conocemos ese marco regulatorio, no es posible aplicar la norma penal. Entonces, por eso es que se dice que hay una relación de complementariedad entre la norma penal y la norma administrativa. Y eso ha sido reconocido, ¿no? No solo a nivel doctrinario, que evidentemente lo ha sido, sino también a nivel jurisprudencial, ¿no? La Corte Suprema tiene algunos pronunciamientos importantes en materia penal ambiental. El año 2019 emitió una sentencia de casación, ¿no? Me parece que es la 464 del año 2016, y esta es una sentencia en la cual aborda la naturaleza del delito de minería ilegal, ¿no? Y dice dos cosas importantes. La primera es que no es lo mismo un ilícito administrativo, ¿no?, una actividad minera ilícita, ¿no?, que un delito de minería ilegal. Hay que establecer diferencias. No es lo mismo hacer minería sin autorización, hacer minería de manera informal, que puede ser un ilícito administrativo, que hacer minería ilegal. Lo que se nos dice, ¿no?, es que en el derecho administrativo sancionador, ¿no?, hay sanciones para personas que realizan las conductas o la actividad minera sin autorización, pero lo que vuelve delictiva esa conducta, ¿no?, es la potencialidad, ¿no?, de generar un riesgo, ¿no?, de generar un daño al ambiente, ¿no?, al ambiente, a sus componentes, la calidad ambiental, la salud ambiental, ¿no? Entonces, ese elemento de lesividad es lo que diferencia el delito de minería ilegal de una actividad minera no autorizada, que claramente puede ser una infracción de la normativa administrativa. Esa es una primera idea que estableció la Corte Suprema. Sí, reconoce, son complementarias, ¿no?, la norma penal con la norma ambiental, pero tiene que haber una diferencia para calificar un hecho como delito. Y lo segundo, que va en consonancia con la primera idea, es que establece cuáles son los elementos normativos básicos del delito de minería ilegal, y nos dice que son tres. El primero, el acto minero, ¿no?, que puede ser un acto de exploración o de explotación de recursos minerales metálicos o no metálicos. Lo segundo, la ausencia de autorización administrativa. Y lo tercero, el daño potencial o el peligro, ¿no?, el peligro o daño potencial o efectivo al ambiente, ¿no? Entonces, claro, cuando aborde esa segunda idea, la Corte Suprema en el fondo reconoce que si bien la falta de autorización administrativa para realizar la actividad minera no es suficiente para configurar el delito de minería ilegal, es uno de sus tres elementos. No tener autorización es estar a medio camino, ¿no?, de cometer el delito. No es suficiente,
pero es uno de los elementos necesarios, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Y claro, si uno revisa algo que ya excede un poco mi especialidad, pero que está relacionado con el delito de minería ilegal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la minería informal y la ilegal, ¿no? Uno va a encontrar diferentes definiciones, pero en concreto lo más importante y que interesa a efectos penales es que en la minería informal, ¿no? Estamos frente a una actividad que debe incumplir normas técnicas, administrativas, ambientales, ¿no? Mientras que la minería ilegal se va a realizar en las denominadas zonas prohibidas, ¿no? Las riberas de los ríos, determinadas zonas de protección, bosques primarios, etcétera, ¿no? Y muchas veces con maquinaria pesada, ¿no? Entonces, hay algunos elementos, sí, en el terreno ambiental para diferenciar una actividad de la otra. Eso es lo primero como cuestión sustantiva, ¿no? ¿Qué impacto tiene, para volver a la pregunta inicial, la ley 31.388 en la persecución del delito de minería ilegal? Tiene mucho impacto, porque el año 2017 el Poder Ejecutivo, y luego fue convalidado por el Congreso, aprobó el decreto legislativo 1351. Esa es una norma que modifica el Código Penal y, entre otros, el delito de minería ilegal, ¿no? Y añade un párrafo final que denomina exención de responsabilidad penal, ¿no? Y señala que están exentos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, ¿no? Aquellos que se encuentren en varios supuestos. El que nos interesa es el agente del delito de minería ilegal que se inserte en el registro integral de formalización minera dentro del plazo previsto por la ley. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo esa norma es que si hay un agente que comete el delito de minería ilegal, tal como lo ha definido la Corte Suprema con sus 3 elementos, ¿no? Pero se inscribe, ¿no? Se inserta en el registro, ¿no? En el registro, en el REINFO, el registro integral de formalización minera, ¿no? Va a estar exento de responsabilidad penal. Y lo que está haciendo la norma, la ley 31.388, es ampliar el plazo para insertarse en ese registro. Entonces, lo que está dando es una mayor posibilidad, ¿no? De estar eximido de la responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, ¿no? Entonces, claro, esto tiene un fundamento político-criminal y es: yo no te persigo penalmente porque te quiero incentivar a que te formalices, ¿no? Y eso tiene sentido, pero aquí hay que tomar en atención 2 cosas. La primera es: ¿tiene sentido si es temporal? Y 20 años de prórrogas de plazos ya no parece ser temporal, ¿no? Y por otro lado, tiene sentido si va de la mano con una regulación, ¿no? Que establezca determinadas exigencias y que fundamente la prórroga del plazo. Y eso tampoco ocurre en este caso, porque tenemos una norma que lo único que dice, ¿no? A propósito, una norma aprobada casi por unanimidad, ¿no? Por las fuerzas políticas, ¿no? Lo que dice es simplemente que se extiende el plazo, pero no coloca ningún requisito adicional ni establece alguna fundamentación, ¿no? Que legitime, ¿no? Esa prórroga, ¿no? Entonces, claro, lo que se está haciendo es extender esa exención, ¿no? Esa imposibilidad finalmente de sancionar por el delito de minería ilegal. Y lo que se está creando, que esto ya es mi criterio personal, ¿no? Es un incentivo perverso, ¿no? Porque el incentivo ya no es formalízate, ¿no? No te amenazo con la persecución penal, sino es: no hay problema. Te puedes formalizar en el plazo prácticamente indeterminado que establece el Estado, porque cada 4 años o cada 3 años vamos prorrogando el plazo para formalizarse, y por otro lado no hay persecución penal, porque hay una norma que establece que en el momento que te quieran perseguir penalmente, tú puedes ingresar, insertarte en ese registro y estar eximido de sanción, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Ahora, yo imagino que la siguiente duda o pregunta es: ¿qué solución, ¿no? puede haber más allá de la modificación de la norma? Yo creo que eso tiene que tener un término, la temporalidad, por algo se llama temporalidad, ¿no? Debiera tener un punto de quiebre, ¿no? Y debieran establecerse en todo caso nuevos requisitos o requisitos más exigentes para ingresar a ese registro, ¿no?
Sobre eso hay varios especialistas en el tema ambiental que son mucho más competentes que yo para opinar, ¿no?, sobre el tema de requisitos para ingreso a ese registro. Pero desde el punto de vista penal podemos tener una solución interpretativa que al menos sea transitoria, ¿de acuerdo? ¿Cómo interpretamos la exención de pena, la exención de responsabilidad? Hay dos maneras, ¿no? La primera es entender, a mi criterio equivocadamente, ¿no?, que no se produce el injusto. Esto es que la exención implica que no hay delito de minería ilegal en quien está registrado en este proceso de formalización, ¿no? ¿Por qué? Porque se entendería, esto es bien teórico y puede tener un sustento teórico, que se trata de una actividad económica que está en un proceso de adaptación, ¿no? En ese proceso de adaptación a partir de una regulación que el Estado ha establecido, ¿no? Ahí coincido con aquellos, ¿no?, que entienden que esta norma está generando impunidad, ¿no? Porque claramente si yo no puedo perseguir, ¿no?, ni siquiera investigar, ni siquiera iniciar una indagatoria, ¿no?, efectivamente la existencia del registro generaría, ¿no?, ese escenario de llamada impunidad. Pero en cambio podemos entender que esa exención de responsabilidad más bien lo que hace es configurarse como una causal que impide la punibilidad, la punición del delito, la sanción del delito, ¿no? Esto es, no impide que se pueda abrir una investigación, pero sí impide que esa progrese, ¿no? Por ejemplo, impide su formalización, ¿no?, o impide que se vaya a juicio, ¿no?, o impide finalmente la condena, que sería la interpretación, digamos, más conservadora, ¿no? Pero no impide el inicio de una investigación. ¿Y por qué creo que esto es importante, ¿no? ¿Por qué creo que esto es importante? Porque si atendemos a la realidad, ¿no?, los procesos, ¿no?, de minería informal no siempre están absolutamente separados o son diversos, ¿no?, de la realización de actividad de minería ilegal. Esto es en zonas prohibidas o con maquinaria pesada, ¿no? Y los procesos de formalización tampoco están exentos, ¿no?, de la creación de riesgos ambientales, ¿no? Entonces, claro, en una investigación preliminar, lo que se puede determinar es la existencia de casos que, tras llamarse minería informal, lo digo entre comillas, ¿no?, llamarse minería informal, ¿no?, están encubriendo procesos más complejos que podrían ser calificados administrativamente como minería ilegal, ¿no?, y que podrían estar generando un daño y un impacto ambiental. Y lo que estaría haciendo el registro, ¿no?, es impedir la persecución penal de absolutamente todo, porque como ya estoy registrado como informal, que he reconocido ser, no se investiga, evidentemente, mi actividad informal, porque eso no se puede sancionar, pero tampoco se investiga otro tipo de actividad que exceda, ¿no?, que sobrepase los límites de aquello que puede ser materia de formalización, ¿no? Entonces, yo creo que transitoriamente lo adecuado desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del procedimiento, ¿no?, es entender que esta exención de responsabilidad, mal llamada exención de responsabilidad penal, debiera ser entendida más bien como una imposibilidad de sancionar, ¿no?, pero no de iniciar una investigación, ¿no? Porque, ojo, la exención es para el agente, ¿no?, del delito que se inserta en el registro, ¿no? Pero claro, uno podría decir cualquiera, dice el agente de minería ilegal, cualquiera se puede insertar en el registro. Pero es que esa sería una interpretación contraria al sentido de las normas administrativas. Las normas administrativas establecen que el minero informal se puede, y el pequeño además, ¿no?, el pequeño minero, el minero artesanal que realiza una actividad informal, se puede insertar en el registro. Pero no los grandes casos de minería ilegal o la destrucción, ¿no?, de zonas de bosque primario, de zonas prohibidas, ¿no?, o la utilización de maquinaria pesada para actividad que es altamente contaminante, ¿no? Entonces, sí creo que podría, ¿no?, proponerse esa distinción, que finalmente es una distinción interpretativa, ¿no? Mientras que se da una solución, ¿no?, que implicaría ya la modificación del régimen normativo, ¿no? Eso, como valoración general, es lo que podría decirles. Y felicito que la facultad tenga este interés en difundirlos, ¿no? Porque a veces hay normas que se pueden dictar con muy buena intención,
pero que tienen un impacto en diferentes sectores del ordenamiento jurídico, ¿no? Y una interpretación inadecuada puede terminar tergiversando la finalidad inicial, ¿no? Que era promover formalidad, ¿no? Y también reducir los riesgos ambientales. Pero al final lo que estamos haciendo es crear un incentivo, ¿no? Perverso, ¿no? Que más bien vaya en contra de los objetivos de protección del ambiente, ¿no? Y eso debiera preocuparnos no solo desde el ámbito administrativo ambiental, sino también desde el terreno del derecho penal económico. Muchas gracias, doctor, por sus reflexiones respecto a un tema coyuntural y que afecta directamente al medio ambiente. Fue un gusto poder reflexionar sobre estos temas en la entrevista.